de carrera profesional, coterránea, amiga y sobre todo una excelente maestra, Gabriela Uribe, ya los va a saludar. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Hola, André, muchas gracias por la invitación. ¿Estoy bien? Ansiosa. ¿Un poco nerviosa también? Bastante, pero bueno. Bueno, eso no pasa nada, Gaby. Antes de que iniciemos, recordarte y recordarle también al público que este es un espacio muy tranquilo, seguro para quienes invitamos. La idea es que sean ustedes que cuenten su historia desde lo que realmente han vivido y por eso estamos acá, porque te queremos escuchar y sabemos que tu historia es importante también socialmente hablando. Precisamente, Gaby, hoy compartimos este espacio. Hemos compartido otros, por ejemplo el de la universidad, en donde también empieza esta historia, porque tu historia hoy va a estar enfocada en toda tu ruta profesional para ser maestra y cómo se ha ido transformando en el tiempo. Entonces cuéntanos un poco cómo decides estudiar licenciatura, es decir, estudiar para ser profe. Bueno, la opción que tenía en ese momento era la universidad pública, que me encanta, amo mi WIS, soy Team WIS. Yo quería estudiar Derecho, pero el puntaje no me alcanzaba. Entonces decidí entrar a licenciatura para que hiciéramos eso que uno hacía como el traspaso en el tercer semestre de carrera, porque era la misma facultad. Sin embargo, en el transcurso de los primeros 3 semestres me enamoré de la licenciatura y no salí de allí. ¿Qué crees que hizo que te enamoraras de la licenciatura, Gaby? Que me di cuenta que me encantaba enseñar. Y de la misma manera me encantaba aprender. Y me encantaban mis profesores, me parecían que eran espectaculares y quería ser como ellos. Entonces eso me hizo llevar a decidir no cambiarme. Aunque también hubo otros factores. Por ejemplo, ser abogado en Colombia es difícil. Entonces yo decidí como que no me gustó el pensum tampoco de la carrera de Derecho en la universidad. Y pues todo confluyó para que yo me quedara en la licenciatura en Español y Literatura. Como quien dice, era para ti. Era para mí. Tú hablas de que te diste cuenta que hay una pasión por enseñar y que incluso unos profes te inspiran a esto. No sé si nos quieras contar un poco más sobre eso, de pronto un profe que recuerdes, que de pronto nos esté escuchando. Hay una profe que fue profe de francés que tú la debes conocer, se llama Lina Liñán. Esa profe fue conmigo genial. Yo en algún momento, en el semestre, estábamos en segundo semestre creo, le iba a hacer copia de francés. Le iba a hacer una copia, tenía la copia en el y ella regañó a la chica que estaba atrás mío y a mí no me dijo nada. Y yo cuando salí, como ella confiaba tanto en mí, como ella y yo hablábamos muchísimo, yo fui y le dije, profe, yo tenía la copia, yo no la hice, pero yo la tenía ahí. Y ella me dijo, sí, ya un profesor me había dicho. Y yo, pero ella a mí no me dijo nada, ¿no? Y después de eso, pues yo luchando para ganarme la confianza de esa profesora fue tan genial que eso lo olvidó, me tuvo en cuenta eso en la calificación porque es muy profesional la profesora así. Yo no era tan mal en francés, no me alcanzó a bajar tanto, pero sí me lo tuve en cuenta. Y después, cuando yo estaba pasando una situación tan difícil, a veces la parte económica fue tan difícil en todo lo que fue mi universidad, ella me llamó un día. Me acuerdo que estaba lavando ropa en la lavadora y ella me llamó. Y me dijo, Gabriela, hablé con Fabián, ¿te acuerdas de Fabián, de tal copy? Sí. Habló con Fabián y le dije que cualquier copia que tú necesitaras, cualquier cosa, fueras y yo las pagaba. Wow. Y yo me puse ahí como que en shock y cuando le conté a mi mamá se puso a llorar. Porque fue algo, sí. Entonces esa parte humana de los profesores, que se lo vi a varios, pero ella me recuerda mucho, es como Marta Menjura, que tú también la conociste, la parte humana de esa profe, la forma en que enseña, la manera en que explica y todo lo hace dinámico y chévere para que el otro entienda. Todas esas cosas me hicieron a mí querer hacer parte de eso. Zapata, que era un intelectual, mejor dicho, entonces digamos que esos profesores, hubo otros, que tú ya conoces las historias, que de pronto me pudieron haber hecho dudar en su momento desde la parte pedagógica, pero no. O sea, que he querido ser siempre como ellos, tanto en la parte profesional, o sea, lo profesional que son, y además en la parte del conocimiento y de cómo se lo transmito a mis estudiantes. Entonces eso me llamó. Te llamó y te enganchó allí. Y me enganchó. Bueno, Gaby, hablabas ahora un poco de esa situación económica. Creo que ahí compartimos algo. A veces las personas creen o lo ven a uno y creen que todo, tal vez lo que uno ha alcanzado, mucho o poco, salió de una varita mágica. O que uno siempre ha sido así. O que uno siempre ha sido así. Y resulta que Gaby y yo también compartíamos eso, situaciones económicas duras, estudiantes de universidad pública, y las dos nos apoyamos bastante en ese momento, pero sí, me gustaría que nos contaras un poco más quién eras tú en ese momento, cuando empezaste a estudiar, cómo fue todo ese proceso y ese proceso económico, cómo era también. Bueno, eso fue difícil. Yo me acuerdo que yo estuve entre haber entrado a Mesa y Bar del Sena
y pasar a licenciatura en español y literatura, y tuve la encrucijada de cuál de las dos, porque en el SENA no tenía que pagar mensualidad, pero en la UI sí. Al final pues decidí irme por la carrera de la universidad porque obvio la parte profesional, pero a mi mamá le tocó muy duro, porque ella era la persona que me pagaba el semestre, y aunque yo saqué mi carrera en la universidad como en 2.200.000 por ahí, toda la carrera, fue muy duro, y eran solo 2.200.000 en todos los 10 semestres. Entonces mi mamá me pagaba todo lo que correspondía al semestre, y yo trabajaba todos los fines de semana, trabajaba en restaurantes, me aguanté muchísimas cosas, me quedaba en la universidad, si tenía clase a las 8 y luego a las 4 dormía en el primer piso, me encontraban a mí durmiendo con el buzo en la cara hasta la hora que tuviera clase. No, eso fue un momento muy difícil, y en ese momento además yo era una persona diferente, todo me afectaba más, todo era más duro, ver que a mi mamá le tocaba tan difícil, todo, o sea, fue todo hasta que ya, digamos, llegué al punto de estabilidad en el que estoy ahorita, en la parte laboral. Hasta eso fue muy duro. Yo me acuerdo mucho de tu trabajo en Don Gediondo, que fue uno, creo, de los más estables durante esa época. ¿Qué hacías allá? Cuéntanos un poco. Yo allá era mesera, ayudaba a mi mamá porque mi mamá era la administradora, era mesera, a veces hacía caja. Mi sueño frustrado entre tantas cosas que tengo es ser cajera. Yo no sé por qué, pero a mí me encantaba que me dieran la bendita caja para poderla manipular. Era mesera. En algún momento me tocó en cocina, que para mí ha sido el trabajo más difícil del planeta porque no me gusta. Pero bueno, todo eso hice hasta que ya empecé a trabajar como docente. Pero durante todo el proceso fui trabajadora en restaurantes, trabajé en varios, o sea, trabajé en algunos de noche, complicado porque había que atender borrachos y toda cosa, pero bueno, todo servía para que uno pudiera, digamos, sobrellevar los gastos que equivalían, porque no era solo el semestre, eran los transportes, eran las fotocopias, era la comida en el colegio, que eran puros combos de afuera de la UIS, perdón, en la universidad, que eran puros combos afuera de la UIS, o sea, fue difícil. Avi, ¿y crees tú que durante este proceso, cómo lograste sortear eso? Ya nos hablaste de algunas dificultades que viviste, pero esa fuerza un poco te la dio la carrera. ¿Qué era lo que tú esperabas al terminar? Yo siempre quise trabajar con el Estado. Aunque no entendía nada de cómo era el sistema, nada, yo siempre quise. Y lo que yo tenía en mente era que al finalizar mi carrera, que la finalicé en el 2016, me iba a ir al pueblo de donde yo era, a trabajar allá como profesora y acompañar a mi abuelita que estaba sola. Ella pues lamentablemente murió 3 meses antes de que yo me graduara. Se murió en junio, mentira, no fue 3 meses, fueron 6, porque yo me gradué en diciembre. 3 meses antes de terminar materias. Entonces, pues no se pudo dar, digamos, eso. Y yo me presenté para concursar porque yo quería hacerlo y siempre pensé en hacerlo. Y antes de eso trabajé como docente en la parte urbana, y fueron experiencias, por lo bueno o por lo malo, fueron grandes experiencias, pero no, digamos, que superaron las expectativas que uno tiene dentro de la universidad, porque es que en la universidad hay muchas cosas que a ti no te enseñan, que uno sale y el estrellón contra el mundo. Así es. Bueno, hay varias cosas ahí, Gaby, vamos a retroceder un poquito y ya luego volvemos a tu vida laboral después de graduarte. Hablas de que querías volver esto yo no lo sabía, que tú tenías como ese sueño de regresar al pueblo, a estar allí. ¿Qué pueblo era? ¿En dónde naciste? Háblanos un poquito de esa infancia y por qué volver allá. Pues yo nací en Bucaramanga, yo soy bumanguesa, pero yo viví hasta los 9 añitos porque mi mami no podía pues tenerme en un pueblo que se llama La Carrera, que queda en Cáchira, norte de Santander. Yo viví ahí crecí, ahí tenía amigos, ahí estudié hasta el 4º de primaria, hasta que se murió mi abuelo. Ya fue más difícil mantenernos ahí. Pero mi abuela, bueno, después de eso llegamos a Bucaramanga, todo. Mi abuela vivía en La Carrera sola. Entonces tenía un hijo ahí, pero ella vivía solita en la casa, y yo siempre quise como, quiero irme con ella y estar con ella y ayudarla a ella, porque ella fue además la que me crió y todo. Y no es que no lo haya hecho, porque durante los 6 meses de convalecencia yo estuve con ella hasta el día que murió. Pero la intención era otra, la intención era acompañarla, poderle brindar cosas que de pronto ella nunca había querido. Por ejemplo, yo tengo en mi mente siempre que ella nunca conoció el mar. Y eso es muy duro. Entonces ese era mi propósito. Sin embargo, pues la vida dio un giro, me dio otros horizontes, otras perspectivas, y pues bueno, tampoco es que esté desagradecida con ello ni que me arrepienta al respecto. Pero sí, desde el punto de vista de lo que yo esperaba cuando saliera de estudiar, era eso. También yo siempre he querido enseñar en la parte rural. Yo soy feliz enseñando a pelados que de verdad quieren aprender, porque es que hay veces que aprendí en lo urbano que hay pelados que van porque les toca. Okay. Pero en la parte rural los pelados se la luchan. Entonces yo siempre quise además trabajar en pueblo.
Y quería trabajar en ese porque era donde yo venía y porque estaba mi abuela. Bueno, y ahí mira que no hay una diferencia tan grande frente a lo que querías en últimas. Yo estaba haciendo acá como conexiones en lo que cuentas. Divago. No, hablas de la carrera Norte de Santander en Táchira. Cáchira, perdón. Táchira está en Venezuela, Dios mío. Cáchira. Eso se llama dislexia. Pero hablas de la carrera Norte de Santander. Y ahora estás en el Catatumbo, en Norte de Santander. Claro que es lejano, pero mira que por casualidades de la vida, allí algo converge de sí, el sueño se cumplió. O sea, enseñar a los pelados rurales se cumplió. Yo siempre quise estar con pelados de necesidades. Siempre. Por eso Fe y Alegría, como tú ya también sabes, fue tan importante para mí. Así es, Gaby. Bueno, y vamos ahí. Te gradúas en 2016, final de año. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu primer trabajo? ¿Cómo empiezas? Mi primer trabajo es antes de graduarme. Estaba haciendo las prácticas en las Américas, estaba con ese trabajo, estaba cuidando a mi abuela en el hospital y estaba cerrando materias de la universidad. Todo eso. Mi primer trabajo fue en un colegio en Piedecuesta, que no voy a mencionar porque la experiencia lamentablemente no fue muy buena, porque como uno hasta ahora está empezando, entonces... Un colegio urbano igual. Sí, un colegio urbano. Cuando me gradué, en el 2016, en diciembre me gradué, terminé materias en septiembre, me gradué en diciembre, yo fui a hacer eliminatoria, digámoslo así, o selección, en Fe y Alegría de Girón. Sí. Y pues entre todos los que seleccionaron, yo salí seleccionada, y durante todo ese año trabajé con ellos, que para mí fue genial conocer ese mundo. Fue difícil, porque era la primera experiencia como tal, ya así, pero fue genial porque pelados grandiosos, pelados que tenían unas vidas tan difíciles y que uno podía al menos aportarles un poquito, pelados que me enseñaron mucho, porque uno cuando llega recién la primera experiencia es como si uno fuera uno más, entonces uno se altera igual que ellos, uno habla igual que ellos y eso es muy difícil, y uno controlarse y ponerse al nivel del docente, que uno no es que esté por encima de ellos, pero tiene una función diferente, es difícil. Pero yo aprendí muchísimo con ellos y los recuerdo muchísimo. Hace poquito a uno lamentablemente lo mataron. Y yo lloré muchísimo por ese muchacho. Fue un estudiante que mi primera titulatura fue de octavo y él estaba allí, eso fue en el 2017, imagínate, y yo lloré muchísimo, porque son pelados que han tenido vidas muy duras. Me ha gustado mucho ver cómo muchos han salido de eso, sí, pero yo siempre quise trabajar con personas así, entonces cuando me dieron a mí ese trabajo, yo fui feliz. Además de que era la primera experiencia fantástica, porque me pareció que empecé duro. A mí me parece que yo empecé muy duro, porque no empecé en un colegio, sino yo empecé duro en un colegio donde había presencia de drogas, de alcohol, de dificultades familiares, de abusos, bueno. Entonces, pues, esa primera experiencia fue así. Después de eso tuve otras no tan gratas. Pero bueno, yo el 2018 lo eliminé de mi hoja de vida laboral, porque es terrible. Gaby, ahí cuando tú hablas de Fe y Alegría, que pues igual lo mencionamos porque también está a nivel nacional, ¿sí? Yo también estuve allí, no sé si tú te acuerdas, ¿sí? Yo estuve solamente 3 meses. Y creo que aquí, para quien nos escucha, pueda comprender un poco más esta primera experiencia de Gabriela, y tal vez una experiencia inicial para muchos licenciados. Y es un colegio que, aunque es privado, ¿cierto? Es manejado. Es público con una concesión privada. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Igual las personas y la finalidad, el objetivo de estas instituciones es precisamente dar este servicio de educación a personas en condición de vulnerabilidad. Exacto. Entonces, no es fácil, ya Gaby nos va a hablar un poco más de eso, pero yo recuerdo que, a diferencia tuya, cuando yo estuve ahí, yo no la logré. O sea, yo puedo decir, yo no la logré. Yo duré 3 meses y yo salía todos los días llorando. Ay, Dios mío. Porque es duro, o sea, es duro emocionalmente uno encontrarse con un niño que no ha comido en días, ejemplo, con una persona que acabó de salir de una correccional a los 14 años y va en tercero de primaria y no sabe cómo estar allí en ese ambiente. Incluso, una anécdota, a mí no me renuevan contrato porque se me apuñalearon en una clase. No sabía eso. Entonces, por Dios. Entonces, esas son situaciones duras, y la pregunta que te hago es, comparando de pronto, y ya lo dijiste un poco, con las expectativas que tenías al salir recién graduada, ¿con qué te encuentras en el aula que tú dijiste, para esto no me prepararon? En la universidad le enseña mucha pedagogía, pero teórica.
¿no? Eso es como el meme que sale que Montessori y ellos no tenían 40 estudiantes, cada uno con diferentes trastornos, ¿sí? En el aula. Entonces ellos dicen, todo es amor y paz. Sí, enfréntense a eso. Fue muy duro porque yo sabía que uno pues empezando iba a ser muy difícil, pero es que fue encontrarse con diferentes situaciones sociofamiliares terribles. O sea, yo después trabajé en otros colegios donde eso era relajado. Puede ser que las tuvieran, pero de pronto eran más prudentes, no se notaban tanto, pero es que con ellos fue tan difícil. En algún momento un estudiante, entramos del descanso, del almuerzo, porque allá era hasta las 3, era jornada completa, jornada única. Y entramos y yo estaba en clase me acuerdo tanto que era noveno B y un estudiante se me desmayó, pero y yo entonces todos, no, es que se pegó, no sé qué, se metió, no sé cuándo, yo. Y ese desespero, que yo qué hago. Y entonces, claro, uno lo primero que hace es vayamos a enfermería, pero entonces no sabíamos, digamos, protocolos, no sabíamos nada. O sea, en la formación de la universidad a ti no te dicen cómo reaccionar ante una situación de esas, cómo reaccionar ante un estudiante que tú le llamas la atención y le dices, bueno, de las mil maneras posibles, entre esas grosera, entre esas al nivel de él, entre esas suavecita, entre esas... ¿Cómo hace uno para el estudiante que no le para bolas a uno, que no le hace caso? Entonces, ¿qué hago yo? Después de toda la pedagogía que me enseñaron de Piaget, Vygotsky, ¿qué hago yo? Si ya no me funcionó ninguna, ya no me funcionó, entonces, ¿yo qué hago? Y todo eso, o sea, el choque de la realidad con lo que te enseñan en la universidad. No, la universidad 10 semestres y no te prepara ni para la mitad de lo que tú vas a vivir, ¿sí? Y añadido a eso hay que enfrentarse a muchas situaciones porque por lo menos yo soy una defensora de mis estudiantes y mis estudiantes lo pueden dar fe. A mí no me renuevan contrato en Fe y Alegría porque yo defendía a los estudiantes. Entonces tuve una lucha con los directivos, ¿sí? Pero hay momentos en los que los mismos estudiantes se encargan de generarle a uno la dificultad y uno no sabe cómo luchar contra eso porque al final de cuentas ellos son los menores y son los vulnerables. Esa es otra cosa, la parte de la ley se la pasan en la universidad, o sea, no le enseñan a uno cómo debe ser la parte de la ley, le enseñan a uno currículo, pero la parte legal que a uno le toca aprender a juro, en la experiencia, o sea, no hay manera de que tú la aprendas de ningún otro lado porque solamente la experiencia te la da muchas cosas. Yo no sé si tú lo viste, pero yo no. No. En la parte legal de lo que es la institución, es cómo funcionan las leyes de los menores. Claro. Ni idea. Yo lo empecé a conocer mucho más en los colegios, en las inducciones, que sí lo acercan a uno un montón a esto. Gaby, algo que tú decías era, bueno, en la universidad uno no lo preparan, aunque nosotros tuvimos profesores que nos dijeron como... sálgase de acá, o sea, si usted no sé si recuerdes, si usted no está preparado para esto y esto, sálgase. Yo no lo viví. El hecho de trabajar con seres humanos es retador, y seres humanos que están en crecimiento, que están descubriendo quiénes son y demás, y niños también, pues es muy fuerte. Pero ¿qué crees tú que fuiste ganando ya cuando pasando el tiempo? O sea, ¿qué aprendiste? Claro, en la universidad seguramente todo eso sirvió para ya la parte curricular, teórica, pero como ser humano, Gabriela, ¿qué fue ganando en esa experiencia como profesora? Paciencia y empatía. Siento que a veces a los profesores les falta mucha empatía. Tengo compañeros. Entonces yo aprendí a ser empática con mis estudiantes. Aprendí a entender que no todos lo hacen porque no quieran, o sea, no todos molestan porque no quieran estar en el aula, no todos responden de manera agresiva porque tengan un problema conmigo, a veces es la situación en la que están. Entonces, en lugar de yo aprendí en Fe y Alegría, y después de eso lo he aplicado todo el tiempo, y con mis estudiantes ahorita en el Catatumbo lo aplico siempre, he aprendido que en lugar de ponerme a pelear y a entrar en procesos disciplinarios, lo que no servía nada, pero yo en Fe y Alegría llenaba observadores, me sentaba a hablar con ellos, los escuchaba, era la voz que los escuchaba porque no había otra, era la persona, al oído al que ellos llegaban, y cuántas lágrimas no botamos juntos, porque aprendí eso, pero lo aprendí a partir de las situaciones, porque ellos, profes, que no sé qué, o llegaba otro estudiante que de pronto era más calmadito y me decía, profes, ¿qué tal cosa? Y uno... Wow. Entonces me sentaba, hablaba con ellos, a varios les pagaba la comida, les pagaba la merienda, ellos aprendieron conmigo a que, bueno, ya no lo necesito, profe, déselo a otro, eso me parecía genial. O sea, muchas cosas. Yo aprendí con ellos el amor por lo mío, porque yo ahí me rectifiqué en que eso era para mí y eso era lo que yo quería hacer. O sea, era eso. Aprendí a ser paciente con ellos, a pesar de que a veces se me salen mis estudiantes, si alguno me está viendo, y aprendí a entender que todos no estamos en las mismas condiciones. Y sobre todas las cosas, aprendí a que yo en mi vida permito que le hagan bullying a nadie. Jamás. Y mis estudiantes lo saben. A nadie.
Y yo les digo a ellos, ustedes me hacen bullying a algún estudiante, yo también les hago bullying. Yo hago bullying educativo y ellos se ríen. Entonces no ha pasado de que estén conmigo y que hagan bullying, no. Pero sí aprendí muchísimo. Se me transformó muchísima parte emocional con ellos. Y fue muy dolorosa. Fue muy dolorosa porque ver a estudiantes niñas que fueron abusadas, niñas que vivían con las abuelas y las maltrataban y les golpeaban. Todo eso para mí era durísimo y yo no podía entender y yo entraba en una rabia, en un desespero intentando hacer proceso y luchando con la norma porque la norma no siempre protege. Sí, entonces, no sé, fueron tantísimas cosas. Y sigues aprendiendo. Sigo, claro, entre más conozco, más aprendo. Gaby, bueno, ya hablaste un poco. ¿Cuánto tiempo duraste en zona urbana aproximadamente? Desde el 2017 hasta el 2021. 2021, entonces serían que estas 6 matemáticas. años. No, Sí, 4. Bueno, por algo somos de lengua matemáticas, sí. Yo no veo matemáticas del 2009, no me culpen. Ella cuenta que eso se lo dice a sus estudiantes para que no la culpen. Claro, ellos ya lo saben. Gaby, ¿cómo fue ese paso a la zona rural? De pronto, si nos cuentas un poco con el concurso, porque muchos de los profes que nos escuchan en formación también pues no saben mucho de cómo es esto. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ¿cómo paso yo al Catatumbo? Cuando yo entré, me escuché por ahí que había concurso. Yo decidí entrar al CIMO a hacer todo el proceso que no tenía ni idea, yo no tenía ni idea. Y yo pensé que Catatumbo era un lugar. Wow. Entonces yo, voy a entrar al Catatumbo. Y yo me acuerdo que yo escogí, habían 5 vacantes en Sardinata y habían como 10 en Tibú. Menos mal lo escogí Tibú porque yo creo que ya no estaría porque yo soy muy nerviosa con toda la situación lastimosamente que se presenta. Hablar de eso, sí. Entonces yo escogí Sardinata y llegué y me postulé, pagué el pinto y después fui y le pregunté a mi mamá que dónde queda el Catatumbo. Y ella me dijo, hija, el Catatumbo es mucho. Entonces yo le dije, bueno, Sardinata. Yo le dije, yo quiero un clima frío y me dijo, Sardinata. O sea, yo le pregunté tarde, le debí preguntar primero. Le dije, no, y me dijo, no, hija, eso es súper caliente. Yo quería que quedara en Santander, pero en Santander no había zona post-conflicto, no había por ningún lado. Entonces, bueno, lo más cercano a Santander era Arauca, y Arauca es lejísimos. Y pues en ese momento los recursos no me daban, entonces yo decidí entre Arauca y Catatumbo, pues me postulé al Catatumbo, que era más cerca porque tenía que ir a hacer el examen en Cúcuta y devolverme, que eso fue lo que hice. Yo no tenía ni idea de nada. Yo presenté el examen, alcancé a dormir 1 hora porque el examen estaba súper fácil, la verdad. Yo alcancé a quedarme ahí recostada un rato. Quedé de segunda entre los 5. Pero por cuestiones de que yo, a pesar de que soy víctima de conflicto y estoy en el registro único de víctimas, yo no monté ese papel. Entonces a los otros el arraigo, el tiempo que llevaban ahí, más el registro único de víctimas y todo eso, hizo que ellos, digamos, me subieran. Entonces yo ya pasé de segunda a quinta, y eran 5, a sexta, y eran 5 vacantes. Ah, ok. Entonces, bueno, yo dije, bueno, entonces cuando citaron audiencia, a mí me citaron como el 10% adicional que se necesitaba, por si alguien renunciaba. Yo ya estaba embarazada de mi hijo, de Axel, tenía ya ahí 7 meses, ya, porque Axel nació en febrero y eso fue en enero, 8 meses tenía. Y me acuerdo que estaba ahí sentada, hablaba con el papá de mi hijo, que en ese momento estábamos los dos, le decía que fuéramos a comer una empanada en el Gane. ¿Te acuerdas del Gane? Sí. Y yo me iba a salir. El Gane son unas empanadas, unas empanadas así, típicas en Bucaramanga. Deliciosas. Y a mí me encantaban embarazadas, eso era la sensación. Ahorita, bueno, y yo me acuerdo que me iba a ir cuando una de las profesoras dice, renuncio a la plaza. Y yo estaba en una sillita más vueltas embarazada, ¿no? Sí, eso mejor dicho, parecía una loca dando vueltas y yo sí. Bueno, entre todas las vacantes que habían, a mí me tocó la última que quedó, que se llamaba Nuestra Señora la Divina Esperanza en Luis Vero. Eso queda en la Patagonia, lejísimos de Sardinata. Es el pueblo más lejos de Sardinata que colinda con Tibú. ¿A cuántas horas en bus, Gaby, para que las personas... La primera vez que nos fuimos en bus nos fuimos a las 10 y llegamos a las 5. 10 de la mañana, 5 de la tarde, llegada. Wow. Era un terreno, en ese tiempo había llovido, entonces puro barro, una cosa impresionante. Mi mami, el niño y yo estábamos, entonces fueron muchísimas horas. Llegamos y nosotros como que, pues es un pueblito, sí, es un pueblito que no es feo, el pueblito es bonito. Pero no había, a veces iba la luz, no había señal, no había, mejor dicho, una cosa increíble, un cambio absoluto. Y yo me acuerdo que yo me posesioné el 6 de julio, pero tuve la posibilidad de llegar hasta noviembre porque yo tuve el COVID 2 veces, entonces por lo del esquema de vacunación en ese momento, pues no me tocó ir antes.
Pero cuando llegué, entonces yo fui a acompañar al grado de los niños de ese momento que era noveno, porque yo era la titular. Y cuando llegué, me acuerdo que el primer día yo llegué y me cambié. Me fui y me fui para allá y llegué y me fui con unos zapatos blancos que había comprado el Estirpe. Los había comprado y yo, Profe urbana. Fui, los metí en el barro y salieron beige. Y a la hora el beige no se le quitaba. Los guardas de recuerdo, amuleto. No, todavía me los pongo porque el colorcito hasta quedó bacancito. Amuleto. Pero eran blancos. Okay. Y yo fui y me metí como loca. Porque yo vi cómo estaba el terreno. Y bueno, estaban arreglando en ese momento los pisos. Estaba, bueno, el colegio muy bonito, porque el colegio de la Divina Esperanza es muy bonito, pero entonces había muchas cosas que le faltaban. Y los pelados y todos así como, y pensaban que yo era la cosa más amargada del planeta. Ellos me lo decían después, ¿no? Y yo, pero ¿por qué? No, es que llegó con esa cara de qué. Y como llegué con un vestido largo, parecía una persona por allá de una religión X. Y entonces ellos... Y bueno, pero fue darme cuenta, bueno, primero, después de haber pasado por los colegios en los que yo había estado, porque yo estaba, el último colegio en el que trabajé hasta el 2021 fue un colegio de Bucaramanga, que es uno de los mejores colegios de Bucaramanga, que se llama Instituto Caldas. Personas afortunadas, privilegiadas. Privilegiadas, más bien, sí, ellos sí, hay muchos que de pronto no tienen tanto, pero son becados. O sí. Es un colegio muy bueno, allá quiero meter, yo siempre he querido, desde perspectiva, meter a mi hijo a estudiar allá. Entonces, claro, ese choque de allá, los pelados leían, entendían, hacían procesos de pensamiento complejo, una belleza, uno quedaba, quedaban mejor que uno. Y uno prepárese. Sí, uno, tengo que dar la talla con esos pelados, porque pasar a un colegio donde los pelados eran muy buenos, tenían toda la intención, pero entonces el proceso que habían tenido era perverso, porque no tenían los profesionales de las áreas. Por ejemplo, yo en ese momento todavía dicto inglés, yo que no hablo inglés, o sea, busco la manera, pero es muy difícil. Los estudiantes, ellos tenían toda la intención y los pelados todos los días la luchaban, pasaban ríos, pasaban barro, pasaban de todo, pero no tenían los profesionales idóneos para todo. Entonces, encontrarme con todo eso hizo que, bueno, cuando a mí me tocaron diferentes áreas al lenguaje, que es la mía, claro, los estudiantes había muchísimas cosas que no tenían ni idea. Y el problema del sistema que tenemos es que sí los evalúan como si ellos hubieran tenido todo el proceso con profesionales, así como los tuvimos nosotros de pronto en los colegios donde nosotros estudiamos. Pues yo en el INEL los tuve, de cada área tuve el profesional. Entonces, ese choque desde la parte conceptual y desde la parte del conocimiento cognitiva fue muy difícil, porque uno va con un nivel y uno tiene que adaptarse al nivel en el que están los pelados. Entonces a mí me decían, no, pero es que tiene que ponerle no sé qué. Yo, ¿y cómo le voy a poner a hacer, por ejemplo, un análisis crítico y ni siquiera sabe entender una pregunta inferencial? O sea, ¿cómo? ¿Sí? Y era darle duros a los pelados y yo no. Pero tampoco, porque había el otro extremo facilista. Eso no van a ser capaces. No. Y eso fue un cambio de chip que tocó hacer con los papás y con los estudiantes. O sea, ustedes no son más ni menos que los que están en ciudad. Ustedes son iguales, tienen las mismas capacidades. Entonces, ustedes también se les va a exigir como si fueran unos estudiantes de ciudad, como se encuentran en Sardinata, como se encuentran en Cúcuta. Entonces, fue un cambio muy difícil en todo, en la parte de la, digamos, la disposición que tenían los papás, porque en la parte urbana los papás están más abiertos a muchas cosas. En la parte rural, como vienen acostumbrados a ciertos paradigmas o ciertos parámetros más bien que los mismos profesores trazan, entonces cuando uno llega a hacer algo diferente como que... Sí, renuente. Ajá. Pero en sí, o sea, el choque más grande fue ese, porque yo como ya he vivido en lo rural, para mí no fue tan duro. Y como a mí me gustaba, yo era feliz trabajando en lo rural, viviendo en lo rural, yo era feliz en el campo, yo era feliz en la finca, yo era feliz en el río, entonces a mí eso no me dio tan duro. La parte profesional fue la más dura. Llegar a encontrarme con un choque tan diverso de estudiantes, eso fue lo más arrecho. Gaby, no sé si, claro, cuando uno habla de estas situaciones y estas particularidades, yo te iba a preguntar que si creías que había desventajas. Claro que ya nos dijiste que sí las hay frente a un estudiante que tiene todas las condiciones que uno esperaría que tuviese para poder estudiar y hacer su proceso de aprendizaje. Pero no sé si tengas unos ejemplos claros que nosotros podamos entender más o menos lo que vivía un estudiante para llegar en ese momento a ese colegio. Sí, un estudiante que viviera retirado, cuánto se demoraba, más o menos cuánto caminaba, para que las personas puedan retratar un poco más la situación. Bueno, había estudiantes que tenían que caminar 2-3 horas para llegar al pueblo sin comida, o solamente con un aguamiel, le llaman ellos a lo que nosotros conocemos agua de panela, y esperaban el PAE. Eso era lo que esperaban y tenían el PAE. No contaban con nada más para comer. Entonces... Y esos pelados se la luchaban muchísimo, Andrea, muchísimo. Ellos se la luchaban muchísimo porque a ellos les tocaba comer mucha para poder estar en el proceso educativo.
y a veces no se les entendía. Nosotros mismos como docentes a veces no le entendíamos. Y es muy difícil, esa es una, a otro les tocaba cruzar los ríos crecidos. A veces, por ejemplo, yo era una. Yo no, mi amor, si está lloviendo así, usted no venga. Porque después de que me lo lleve un río, a mí, ¿qué sirve usted por allá muerto? Entonces muchas veces no iban los estudiantes porque los ríos se crecían demasiado y no podían pasar ni con las motos y mucho menos a pie. Claro. Fue algo muy, muy gracioso ver que, gracioso para mí en el sentido de lo que yo tenía en mente, ver a estudiantes peladitos como de 11, 10 años manejando moto y yo no sabía. Okay. Pero a ellos les tocaba, para poder andar esos trayectos tan largos, y a muchos les tocaba dejar la moto en un lugar y caminar 1 hora hasta la casa. O sea, dimensiona el nivel de las carreteras. Terrible. Era terrible y cuando yo llegué estaba peor de lo que está ahorita. Sí, ahorita ya han ido mejor, como todo va mejorando. Entonces, ellos les tocaba a veces quedarse en un lugar, si estaba lloviendo alguna cosa, para no pasar a donde tienen que llegar, porque entonces no podrían ir al otro día al colegio. Claro, ahí quedarían. Ajá. Javi, bueno, acá lo de la moto creo que también es algo chévere que nos puedas contar ahora, ya vamos a pasar allí, pero algo que me queda es, tú hablas de que tú viviste una infancia, quisiera que nos contaras de eso si te parece, difícil porque estabas en una zona de conflicto y vas a otro lugar, a otra comunidad, haciendo esa conexión del Catatumbo, donde también ha estado permeado lastimosamente por el conflicto, ¿sí? Yo recuerdo, acá les cuento, porque fui y soy muy cercana a Gaby, que en algún momento que estuvimos en Acarí, nosotras no pensábamos estar allá, nosotras siempre nos gustó pues que las artes escénicas, el teatro, fuimos a un festival en Acarí, y yo recuerdo un montón que hubo un enfrentamiento, y Gabriela, o sea, la forma en la que ella reaccionó fue impresionante para todos, o sea, le daba muchísimo miedo. Y nunca me has contado mucho esa historia. ¿Qué fue lo que pasó en tu infancia? ¿Cómo lo viviste? Pues realmente, a comparación de la historia de muchos, yo realmente no viví nada del conflicto. Pero estábamos acostumbrados a que salíamos en la mañana al colegio y todo clarito, todo bien, y cuando volvíamos estaba minado el parque de verdes. Y para mí era terrible porque, claro, uno lo que escucha es terrible, y lo que veía, y yo estuve en medio de 2 enfrentamientos, sí, uno que en una puerta casi ya iban llegando cuando se empezaron a dar, y yo ya alcancé a entrar, fue una cosa, y tenía como 6 añitos, y mi primita iba con mi primita, tenía como 3, una cosa espeluznante. Una vez un avión fantasma, y entonces en el colegio, los profesores en el colegio, los que viven cerca para la casa y los que viven lejos para la iglesia, y yo estará pensando, voy para la casa. O sea, cosas así. Wow. Y uno chiquito, uno pequeñito, y pues uno yo alcancé a ver personas que bajaron muertas en los carros, muertos en combate. Nos tocó ir a ver, me acuerdo tanto, señores, más descanse, Manuel Ufrido y Jaime, que los mataron horrible en un filo, y todo eso lo llevaban a uno de niño a verlo en la procesión religiosa. Y yo veía eso, vi como la hija le metía el dedo y le decía, papá, ¿qué le pasó? O sea, unas cosas espantosas. Yo tenía ese trauma, porque eso fue como cuando yo tenía como 7 años. No, muy pequeña. No. Mi mamá me cuenta que, además de todo lo que uno escuchaba a los adultos, mi mamá me cuenta que yo llegaba a Bucaramanga y veía a un policía y empezaba... Y el desespero, una cosa impresionante, y para mí era terrible. Claro, cuando yo supe que era Catatumbo, cuando yo supe que era Sardinata, y cuando me puse a buscar de Luis Vero, yo duré mucho tiempo pensando, porque yo le tenía pavor. Fue la razón por la cual cuando yo supe que Acarí, que fue el primer pie que puse en el Catatumbo en mi vida, que Acarí era, que pusimos... Fue el primer pie que puse, cuando me acuerdo tanto cuando dijeron ahí que habían esos grupos y que estaba el gato que era todo burlón, y yo empecé a llorar en ese carro, y yo no, con ese miedo, con esa zozobra, con esa cosa, todo eso venía de obviamente esos traumas de infancia. Y cuando llegamos allá y pasó lo del enfrentamiento, pues yo, claro, entré en un boleo terrible, porque el miedo era que pasara alguna cosa así. Bendito Dios que a nosotros no nos pasó nada. Pero eso fue una cosa impresionante, y eso viene de que de niña me tocó ver muchas cosas, pues no tantas, como te digo, a comparación de otros que perdieron sus papás o sus hermanos o sus tíos o alguna cosa, no. Yo vi cómo llegó una señora, por ejemplo, que iba en el caballo y la mina le cortó las piernas y uno vivía al lado, y todo eso lo dejaban ver a uno de niño, o sea, ¿cómo no va a tener uno un trauma con todo eso? Entonces a mi tío una vez se lo llevaron, y casi, mejor dicho, por allá por chismes de otra persona, o sea, fueron muchísimas cosas, claro, y uno chiquito, porque yo salí de ese pueblo a los 9 años, imagínate todo lo que vi. Entonces eso fue muy difícil. Ahorita pues ya no hay allá presencia, se supone, el conflicto, pero uy. Pero mira cómo es la vida, ¿no? Ahora que pienso también, Gaby,
porque en ese momento, Gaby ahorita se ríe, y ella es muy jocosa, y ella es muy divertida en su discurso, pero cuando estuvimos en ese momento en Acari, yo recuerdo que realmente la reacción fue dura. Fue durísima. O sea, tanto que ya no podía parar de llorar, tenía muchos nervios, se escondió. Entonces, a lo que yo voy es que qué bonita es la vida, que permite muchas veces sanar eso, porque ¿qué te ibas a imaginar tú que ibas a quedar precisamente en una zona hermosa, porque el Catatumbo es bello, permeada también por violencia mucho tiempo, y que ahí ibas a aprender que o podías ayudar también a esas personas y a esas personitas, a esos niños y adolescentes que necesitan tanto de alguien que le dé una mano amiga y les diga a ustedes también, porque lo que me dices me hace mucho sentido, o sea, ustedes también merecen y ustedes tienen las mismas capacidades, de pronto no las condiciones, porque No las hace condiciones. falta, pero sí las capacidades, y Total. nosotros podemos ayudarles a mejorar de algún modo. Obvio, es que no más con el hecho de que uno los motive. Sí, o sea, de que uno esté presente para ellos es suficiente. Habían estudiantes que, digamos, como solamente iba hasta noveno porque no había 10º y 11, entonces les tocó frenar muchísimo tiempo su estudio hasta que se abrió 10º y 11, y mamás, niñas con hijos, todo, y eso era espectacular. Sí, y uno los acompañaba y uno sabía lo duro que les tocaba, y eran peladas que se echaban, mejor dicho, eran las más juiciosas, las más echadas para adelante, las más berracas. O sea, una cosa impresionante. Frente a lo otro, la verdad es que a mí estar en el Catatumbo me ayudó a sanar esa preocupación, porque yo le tenía muchísimo miedo a cualquier contexto rural que tuviera un poquito de violencia. ¿Y qué más me ayudó? ¿A qué más me ayudó? Me ayudó a entender que todas las personas que viven alrededor de un contexto de violencia no son de los grupos y no son violentos. Es importante, o sea, todos eso. no lo son, ¿sí? Y a mí me han dicho un montón de cosas y yo no. Yo soy docente, trabajo en el Catatumbo, pero yo no soy ni de tal, ni de tal, ni de tal. Y lo mismo las personas alrededor, pero es que la mentalidad de mucha gente de afuera, digamos de la parte urbana, es que el que vive en el Catatumbo es del uno, del otro, del otro. Entonces, eso también me ayudó muchísimo. Y claro, yo ya no voy con tanto miedo, no es que no me dé miedo, porque igual yo soy prudente, pero ya no voy con tanto, porque es que antes era como tú me viste en la cara, y eso no era peor. Uf, era muchísimo más Ataques difícil. de pánico prácticamente. Uy, sí, era terrible. Gaby, me gusta y te admiro por eso, quiero decírtelo acá, te admiro por eso, porque tu pasión se nota, porque cada vez que hablas de tus estudiantes y de tu labor como profesora se nota que estás ahí. Y una de las cosas que hiciste fue aprender a manejar moto. Eso es muy divertido de esta historia. O sea, Gabriela, acabo de decir, estudiantes de 10 y 11 años para llegar a estudiar manejaban moto, pero a ti te tocaba en bus, que a veces me contabas no pasaba. ¿Cómo fue ese proceso de manejar moto? En bus, o buscar a alguien que a mí me llevara, porque por ser gordita, el terreno tan terrible era muy difícil. Siempre encontré un compañero que lo quiero mucho, se llama Ender. Él siempre me llevó y siempre me trajo, y cuando no podía, me tocaba a mí buscar de qué manera, y pagué carrito y eso. Entonces yo, que nunca había querido, porque yo jamás quise, donde hubiera querido lo hubiera hecho hace mucho, en Bucaramanga. Sí, éramos rápidas y furiosas, no se me olvida. Ella siempre me transportaba y fueron terribles las experiencias. Mentira, fueron geniales. Yo dije, no, me toca aprender a manejar moto. Entonces saqué un préstamo y la compré en Bucaramanga, y le dije al papá de mi hijo, bueno, antes de eso ya me había enseñado el marido de una tía un poquito, pero yo me caí medio durísimo, me estrellé contra una tabla nomás porque sí. Y entonces le dije al papá de mi hijo, que en el momento estábamos los dos, que me enseñara. Y él me enseñó en Bucaramanga, y luego me llevó la moto hasta Sardinata, y de ahí él se fue 2 semanas conmigo hasta Luis Vero a enseñarme a andar. Pero fue muy difícil porque pues la forma de enseñar era un poquito brusca del señor, ¿no? Y además el terreno era muy complicado. Entonces me enseñó, bueno, él estuvo conmigo 2 semanas, ya no pudo más porque él tenía que irse a trabajar a Bucaramanga, y cuando yo arranqué la primera vez me caí 9 veces. 9. En un trayecto que se demora, yo ahorita me demoro por allá 2 horas y media, 3 horas a llegar allá, pero en ese momento me demoraba 6 o 7, porque yo no tenía fuerza. Entonces me montaba un montecito, y cuando me iba a bajar, quedaba de vuelta, y me tocaba buscar a alguien que me ayudara por si quedaba digamos, al sentido contrario. O sea, fue difícil, y en un terreno tan terrible. Por eso yo digo ahorita, cuando me caigo en cemento o algo, qué pendejada, he estado en semejantes terrenos y me voy a caer en cemento. O sea, pero bueno, a veces pasa. Entonces, claro, y en la novena caída, que fue como a 5 minutos del pueblo, pero en ese momento yo me echaba 1 hora de ese momento, de ahí donde me caí, y me quemé la pierna. Y ahí tengo la marca. Me falta hacerle Suzuki para que quede. Nunca la olvidarás. Nunca, ahí la tengo. Pero a mí me parece que yo en ese momento, y yo siempre he sido así, yo cuando paso por situaciones terribles digo, yo me voy a estar riendo de esto muy pronto.
Y ahorita me río y yo digo, y los profesores que me ven dicen, ¿se acuerdan cuando se echaba madrazos cuando iban dando y cualquier cosa era así? Y, algo... y yo sí, como olvidarlo. Pero ahorita ya me siento que yo manejo, pues no es que manejo, uy, qué bien, porque a mi mami no le gusta andar conmigo porque yo me como todos los huecos, porque entre caerme al hueco o caerme por un lado, yo prefiero o sea, pasar el hueco y ya no lo puedo esquivar. Pero sí, ya le cogí práctica, pero en la ciudad no. Yo le manejo en la trocha lo que quiera, pero a mí carretera pavimentada me da muchísimo miedo y me ha tocado enfrentarme a esos contextos. Pero eso fue uno de los mayores sacrificios que yo hice por mi estudiante, aprender a manejar moto y darme tantos tiestazos. Y conté con ellos para ayudarme en eso. Yo, porque cuando me caí, un estudiante, también quiero mucho, se llama Davey, él me sacaba del colegio para poder que yo fuera a ir a ver a mi hijo, porque si no, yo como con esa pata. Y una quemada terrible. Impresionante. Uy, y en ese pueblo donde no había ni cerca hospital ni nada, yo duré toda la semana con una sudadera enrollada hasta arriba, y eso, bote, y cuando yo salí, que el estudiante me llevó, ya estaba infectado, ya el médico me dijo, ¿usted por qué se demoró tanto? Mire, eso ya lo tiene infectado. Yo ya estaba así. Que me tocaba otras 9 horas en moto. Que me iba a devolver, sí. Entonces, sí. Uno de los sacrificios más grandes que hice. Gaby, algo que me parecía, y tú enviaste una foto para que de pronto apareciera en la publicidad, pero pues no se reconocía tu rostro totalmente, por eso no pusimos eso. Sí, porque estaba más Pero ¿cómo es ese vestuario de la profe Gaby en la moto para llegar? ¿Qué te pones? Cuéntanos un poco. Porque es que todo el mundo, profe, y se imagina, no, la profe, no, Gaby va en su motoneta. Yo primo sobre todas las cosas la comodidad, más que la apariencia. O sea, yo me siento cómoda así. Entonces yo me ponía, claro, las botas de caucho, que no estaba acostumbrada a usarlas, la sudadera, la camisa, el buzo, y yendo para Luis Vero, la careta, la gorra. Dicho. Una vez tuviste una anécdota, ¿no? No sé si nos ¿Una digas que te pararon como, ¿quién es usted? Ay, sí, me pararon, y yo tantas veces que imaginé ese escenario en mi cabeza. Y ese día me pararon, y bueno, ese día no me dio tanto miedo como yo pensé. Pero entonces yo estaba empezando a manejar moto y el señor me dice, párese ahí. Y yo, ay, me puedo hacer allá adelantico, es que si me devuelvo me caigo. Y el señor soltó la risa y como que, bueno, sí, como que bájese por no dejar, porque ya la paré, porque yo creo que ahí se dio cuenta que yo no era de ningún grupo. No era de nada. O sea, y yo apenas me quité, yo soy profesora. Una vez claro, porque yo como iba enmascarada, entonces me pararon como, ¿usted quién es? Y yo soy profesora. De una vez, lo primero que hice apenas paré. Ay, no, eso fue algo terrible. Eso es algo que es divertido, no pero que tanto a cualquier persona lo vive y no lo vive tan divertido. Gaby, bueno, ya vamos cerrando un poco el programa. Nos quedan unas últimas preguntas que creo son necesarias para esta historia. Y una de ellas es, ¿cuáles son esos mayores retos a los que te has enfrentado como profesora para llevar a cabo un proceso de aprendizaje en la zona rural del Catatumbo específicamente? Enfrentarme con el sistema, enfrentarme con compañeros que no tienen disposición, enfrentarme con directivos que no les interesa tanto lo que uno le puede enseñar a los estudiantes, sino cómo joden al profesor. A mí me ha tocado muy duro en eso, y como yo te decía hace rato, yo defiendo mucho a mis estudiantes. Entonnces defiendo acá, pues, para todo desde la ley, todo desde la norma, porque donde yo hubiera dado ya papayita, a mí ya me hubieran sacado de acá. Entonces ha sido muy difícil enfrentarse al hecho de que todos no tenemos la misma intención con los pelados. Hay personas muy cómodas, están en el sistema solo por comodidad, porque es muy estable, porque económicamente es muy bueno, bendito Dios. Pero entonces los pelados a veces quedan relegados a un lado. Claro. Y para mí, yo, Gabriela, pienso que lo más importante en nuestra profesión son los pelados. O sea, para mí lo más importante es mi estudiante. No es que los papás no es que la escuela no es que, pero para mí lo más importante es que el pelado aprenda. Y a veces, además del hecho de no contar con insumos, porque hay muchas cosas, por ejemplo, uno no cuenta con libros buenos, con libros no hay material, de pronto encuentra uno Biblias y libros de superación de vez en cuando en algunos lados, pero no hay material, por ejemplo, literario. Además de eso, el ver que hay personas que no están dispuestas a entregarse por completo a los pelados. Y no es que uno no digamos, yo, entre todo, lo primero que tengo es la salud, mi hijo, mi mamá. Pero yo cuando estoy con los pelados, doy al 100 con los pelados. Y ellos lo saben, ¿sí? Y yo, pues, me he encontrado con personas que han chocado conmigo por eso, porque yo soy muy responsable y soy muy legal, y entonces como soy muy responsable y soy muy legal, entonces yo siempre voy a tener en cuenta primero a los pelados. Y hay personas que no están dispuestas a darle a los pelados lo que ellos realmente merecen, porque se acomodaron a un sistema en el que, bueno, sí, yo voy, le doy una guía todo el día y ya.
O voy ya y no les explico, o no los llevo, no les muestro, o no, ¿sí? O para no meterme en problemas con tal, no le digo tal cosa, aunque debo uno explicarlo. Por ejemplo, un video de Jaime Garzón, entonces no, porque terrible, porque le espanto, no, pero es que estamos formando en historia, ¿por qué no mostrarle su video de Jaime Garzón? Cosas así. Gaby, perdóname. Ahí, por ejemplo, sé y entiendo que la parte de la vocación es la que rompe con ese paradigma del que hablas. ¿Cómo tú has hecho, de pronto que nos cuentes una herramienta que tú digas o una estrategia que tú digas, uy, mire, acá yo les mostré esto, con lo poco o mucho, porque de pronto hay poco, digamos, comparando con la ciudad, pero también hay mucho en esa zona tan especial que es el Catatumbo. ¿Cómo has utilizado eso para que ellos aprendan? Usando las herramientas del ambiente o usándolos a ellos mismos. Yo enseño los signos de puntuación con los estudiantes, con ellos mismos. Cada uno los representa y cada uno, y a partir del conocimiento de lo que es, de lo que significa cada signo, ellos ejecutan una acción. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo te digo, Andrea, tú eres el punto y Saúl es la coma. Y entonces empiezo a leer un texto y voy mencionando el signo y la persona va pasando. Y luego empezamos y entonces hacemos las pausas y luego a partir de eso decimos, bueno, ¿qué es lo que nos representa esto? ¿Qué es? Y así empezamos. Es una actividad sencilla, es muy simple y es con ellos mismos. Pero los y involucra. les ayuda, claro, los involucra a ellos mismos en su aprendizaje, que al final de cuentas es lo que quieren los modelos flexibles como el de posprimaria. Porque el modelo que nosotros manejamos no es el tradicional que nosotros conocemos, sino el de posprimaria. Ese es otro reto. ¿Qué significa posprimaria, Gabriela? Posprimaria, pues posprimaria es que es después de la primaria, ¿no? Va hasta noveno, luego viene la media rural. Y posprimaria es un modelo flexible que nace pues para ayudar a las personas vulnerables y se basa en el trabajo con guías, donde el docente no es el transmisor allá frente a un tablero, sino el mediador. Entonces el estudiante trabaja de manera autónoma y el docente lo orienta, el docente lo guía, el docente lo acompaña. Aquí cabe aclarar que la mayoría de aulas en zona rural, por la cantidad de estudiantes, son, ¿cómo se dice? Mezcladas. Multigrado, perdón, gracias. Sí, yo tengo ahorita donde estoy, tengo sexto, séptimo y octavo, que son mis grupos de titulatura, y noveno, décimo y once en otro. O sea, 3 y 3. Y es muy difícil. Ese es otro de los retos, ya que lo menciono. O sea, es muy difícil porque tú tienes que darle a un mismo grupo toda la materia por cada grupo. Sí, o sea, eso es lo que el sistema no ve, que es muy difícil. Yo me siento con sexto, luego con séptimo y luego con octavo. Y eso que yo últimamente he acogido más el modelo postprimaria, entonces trabajamos con las guías y en cualquier cosa que se requiera se orienta y demás, pero antes sí lo hacía, me condenaba en el tablero a explicar cosa por cosita, y por cada grado es muy difícil. Es difícil. Sí, entonces ahorita ya digamos adaptando más porque me he acercado más al modelo que nos piden, porque al final de cuentas es el que nos piden. Ya los estudiantes trabajan más de manera autónoma, cualquier cosa yo les oriento, les guío, les explico, les llevo en las actividades y demás, pero eso es duro. El Gaby, multigrado es duro. ¿qué has aprendido de tus estudiantes? Primero, la capacidad que tienen para salir adelante a pesar de las condiciones tan adversas, porque yo salí adelante con condiciones adversas que no se comparan. Para lo que ellos les toca vivir, yo era millonaria, ¿sí? He aprendido que no se necesita de mucho para poder llegar lejos, para poder llegar a donde uno quiere. Yo tengo estudiantes que les ha tocado muchísimo y ahorita que ya se han graduado y ahorita están en su proceso de cumplir sus sueños, por muy difícil que parezca. He aprendido a decirles que en el colegio ellos están en una cajita de cristal donde los protegen, pero que cuando salen a la vida real es otra cuestión. Y con ellos he tenido amistades. Tengo amigos ahorita que fueron estudiantes míos y personas que pues de pronto agradecen un poquito lo que uno les dijo. Y también he aprendido con ellos que, digamos, el contexto no te hace a ti el estudiante. ¿Sí? O sea, no. Hay situaciones que son difíciles, pero depende de uno, digamos, sortearlas para poder llegar a lograr algo. Porque si uno se queda en lo que vivió, en lo que uno está en ese momento, vivió en las precariedades, bueno, entonces uno no va a salir de ahí. Gaby, si hoy tuvieses que irte del Catatumbo, ¿qué sería lo más grande que te llevarías? El trabajo que hice con ellos y los lugares donde estuve, porque pude haber pasado las terribles, pero yo fui feliz. Un mensaje para tus estudiantes. Ay, que los quiero mucho, que no me hagan llorar, que no sean canzones. Que me valoren, que yo no me quiero ir. Es una ventaja, porque yo tengo muchos compañeros que se quieren ir. Yo no me quiero ir, yo quiero estar, y yo donde he estado nunca me he querido ir. Me voy por razones X, por ejemplo, de Luis Vero salí porque mi hijo, y también tenía una situación laboral terrible, pero yo por los pelados me quería quedar siempre, pero por mi hijo me salí. Y donde he estado no me he querido ir, no por los estudiantes jamás,
Entonces yo sí me quiero quedar, yo sí quiero estar en la zona, yo sí quiero estar con ellos. Eso es lo que ellos deben valorar y entender. Bueno, Gaby, muchas gracias. Gracias a todos y a todas los que nos Gracias. escucharon hoy. Nos vemos en una próxima. Chao.